Con gran alegría te damos una bienvenida a este segmento de Descubra la Biblia, donde solemos abrir las Sagradas Escrituras y estudiamos verdades candentes para nuestros tiempos. Todas estas semanas estamos estudiando el libro de Daniel y ahora llegamos a la parte de los 2300 años, tiempo de restaurar. ¡Qué tremenda profecía!, ¿no es cierto? Una profecía que involucra a tantas fechas, detalles y también el perdón y también el juicio del Dios vivo. Ahora, notemos que cuando Dios juzga es porque ama, no porque lo odia, no porque es un Dios conflictivo. El conflictivo eres tú y yo. Ahora, nos vamos al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Me detengo en este versículo, extraordinario. ¿Por qué? Porque llegó al capítulo 12 y viene el Señor y le dice, sella las palabras. No voy a permitir que sean comprendidas hasta que se cumpla el final de los 2300 años, hasta el tiempo del fin, y allí será desatado y vendrá gran conocimiento, no solamente de esta profecía, sino de casi todas las profecías de la Biblia. Interesante que aquí se dice que correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. El conocimiento de las Sagradas Escrituras, tendríamos todos los utensilios, todos los mecanismos para entenderlo en ese tiempo, pero además la ciencia para proclamar el Evangelio, como lo vemos hoy, la red social. ¿Quién iba a pensar que con la red social, las plataformas de la red social, llegaríamos a todo recóndito lugar de la tierra? Hasta en las chozas que nosotros visitamos en Vietnam, en gran parte del Amazonas se puede ver antenas para celulares y los caboclos, las personas locales que viven a la ribera de los ríos, ya ahora se los pueden ver con celulares. Estimados, ha llegado el tiempo. Ahora, hagamos una relación. El juicio final. Daniel 7 nos dice dónde. Y Daniel 8, ¿cuándo? Qué interesante, ¿no es cierto? Cómo se complementan todos los capítulos de Daniel. Esto es importante y relevante que lo comprendas y entiendas y puedas seguir el orden de las profecías, causa y efecto. O sea, Daniel 7, ¿dónde? Daniel 8, ¿cuándo? Ahora, sigamos leyendo y vamos a retrocedernos a Daniel capítulo 8, versículo 14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, o sea, justificado. House cleaning, housekeeping, iba a ser purificado. Lo que ocurría en el 7º mes, el 10º día, Yom Kippur, el día de la expiación, el día del juicio. Encontramos que ahora en esta profecía de largo alcance también iba a ocurrir, pero el santuario terrenal ya no existiría. Quiere decir que algo iba a ocurrir no solo aquí en la tierra, sino allá en el cielo, a donde están las cosas verdaderas. Ahora, para entender el calendario hebraico, veamos ahora cómo comenzaba. El primer mes del calendario hebraico comenzaba en la primavera, el mes de Nisan o Abib. Cristo fue crucificado en ese mes. Ahora, vemos que el que sigue es Iyar o Sib, Sivan, Tamuz, Ab. Vemos Elul, Tishri,
Etanim, Hesban, el mes de Bul, el mes de Kislev, Tebet, Sebat y Adar. Vemos que el mes de Nisan toca parte de marzo y parte de abril. La primavera, el mes de Iyar o Siv, parte de abril, parte de mayo. Sivan, parte de mayo, parte de junio. Y Tamuz, parte de junio y parte de julio. El mes de Av, parte de julio, parte de agosto. Y Elul, de la misma manera, parte de agosto y septiembre. Tisri, parte de septiembre y octubre. Y este era el mes, la época del día de la expiación, el día del juicio, una vez al año. Y Esvan, Bul, parte de octubre, parte de noviembre. Y Kislev, parte de noviembre, parte de diciembre. Y Tebet, parte de diciembre y enero. Y Sebat, parte de enero y febrero. Y Adar terminaba el año justo los primeros días de marzo. Encontramos que en cada uno de estos segmentos ocurrían la fiesta de la Pascua, Pesaj, fiesta de los panes sin levadura, fiesta de las primicias, fiesta del Pentecostés, fiesta de las trompetas anunciando el gran día del juicio. Y entonces vemos que luego venía en el mes de Tisri el Yom Kippur, el día del juicio. Luego la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las victorias, la fiesta de las luces, Hanukkah, y luego la fiesta del gozo, Purim. ¡Qué maravilloso es Dios! Nos dio un calendario de actividades que lo podemos estudiar hasta el día de hoy y que tienen una relación directa e indirecta con los eventos del tiempo del fin, con las trompetas, los sellos, todo lo que va a ocurrir en el tiempo del fin. Ahora, si ves en pantalla, verás el tabernáculo, donde ocurrían el sistema de sacrificios por nuestros pecados. Esto ya lo hemos visto antes. Vemos nosotros que se ocurría todos los días, continuamente, sacrificios por el pecado y también sacrificios por muchas otras cosas, apuntando al porvenir, a la venida del Mesías, el verdadero Cordero que quitaría el pecado del mundo. Yo me imagino que habrá sido un sangrerío eso, pero estaban en las tierras del desierto y creo que no había mucho problema. El problema estaba dentro del tabernáculo, cuando se venía y se asperjaba la cortina que separaba el lugar santo del Santísimo. Y esto es relevante. ¿Por qué? Porque se dejaba todo un año allí la sangre coagulada, se secaba y esa cortina quedaba pesada con el simbolismo de la culpa de todo pecador y todos los pecados confesados durante el año. Tremendo sistema. Ahora veamos, la purificación del santuario caía en el día de la expiación. Era el día del juicio para Israel y simbolizaba el día del juicio final hacia el futuro, tu tiempo y el mío. Todo esto era relevante, era un calendario exacto. El pueblo de Israel, los niños se le enseñaba. Hoy en día los judíos ortodoxos se le enseña este mismo calendario que ustedes vieron. Los niños te lo pueden recitar de memoria. Es fascinante ver esos niños, cómo ellos a una temprana edad pueden descifrarte ese calendario. ¿Cuándo debía comenzar esta purificación del santuario o este juicio final? Ahí viene la pregunta. Entonces, para ello, tenemos que regresar a las Sagradas Escrituras y ver lo que dice Daniel capítulo 8, versículo 17. Y veamos. Entiende, hijo de hombre,
porque la visión es para el tiempo del fin. Entonces vemos que aquí se habla del concepto del tiempo del fin. Pero en el hebreo esto es relevante, be'ed ketz, el fin del fin. Estas palabras cúlticas quiero que te recuerdes porque la vamos a usar cuando estudiemos el capítulo 12, que no muchas personas quieren estudiarlo y descifrarlo para no ser atacados. Pero la voz de la esperanza lo vamos a hacer al final de esta serie. Muchos teólogos no quieren ni tocar Daniel 12 porque tienen miedo de ser catalogados como amarillistas, extremistas. Pero sabes, hay muchas cosas en la Biblia que antes que Cristo venga tenemos que comprenderlas. Entonces, veamos, estas profecías tienen que ser interpretadas con el principio día por año. 2300 días, 2300 años. Día por año te lo he dado, Ezequiel 4:6. Y número 14:34 dice un año por cada día. Esto es relevante y te voy a decir por qué. Porque al hacer esto nos lleva al final de los 2300 años. Quiere decir que si todo comenzó en el año 457, estamos hablando al final de los 2300 años y llega a una fecha, 1844. En algunas profecías bíblicas, un día profético equivale a un año. Entonces veamos. Vemos nosotros que el juicio final iba a ocurrir al final de los 2300 años literales. O sea, 2300 días proféticos son 2300 años literales. Pero Daniel, capítulo 8, versículo 27, sigue explicando. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Me detengo. Quiero explicarle un poco. Llegó a tal depresión Daniel que se sentía morir. Esto lo podemos ver, la desesperación que él tenía en los siguientes capítulos. Él quería restaurar el templo, él quería que el sistema de perdón de pecados volviese en su tiempo. Pero Dios le dice esto para muchos días, no terminará en tu tiempo. Pero Daniel, no te preocupes, en Daniel capítulo 12 le dice, tú irás al descanso, pero al fin de estos días, aunque la gran mayoría de las versiones dice al fin de los días, te levantarás. Al fin de estos días te levantarás. Oh, señores, Daniel estaba deprimido, sentía que iba a morir, pero cuando Dios le prometió que él se iba a levantar en una resurrección especial, entonces él se calmó. Ahora, sigamos leyendo el versículo 27 de Daniel capítulo 8. Y dice así, estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Oh, entonces el ángel Gabriel fue mandado por el Padre y el Hijo a que viniese a explicarle. Y en asuntos de instantes, segundos, viajó mucho más que la velocidad de la luz, o sea, velocidad dimensional, y llegó al instante a explicarle a Daniel el porvenir, lo que estas profecías encapsulaban. Ahora, Daniel quedó confundido con la visión. Entonces, el ángel Gabriel, cuando descendió, le dijo, cálmate, vengo a explicártela. No te preocupes, tú eres muy amado. El cielo te ama en gran manera. ¡Qué fibra de hombre! ¡Qué carácter! Estimados, no dice que era perfecto, sin pecado, pero al decir que era muy amado en el cielo, deduzca usted. Entonces, volvemos ahora al libro de Daniel capítulo 9, versículo 21 y 22. Y fíjate lo que dice. Aún estaba yo hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien yo había visto,
a quien yo había visto en la visión al principio, me hizo entender. El mensaje de que la hora de su juicio ha llegado, Apocalipsis 14:7, entrelazado con la profecía hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, Daniel 8:14, anuncia la acción divina previa al advenimiento, la cual vindica a Dios, aplica al pecador arrepentido los beneficios de la expiación hecha en la cruz y erradica el pecado del universo. La purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de investigación, una obra de juicio. Me detengo. Quiero decirte algo. Todo juicio tiene 3 etapas. La primera etapa es de investigación, las pruebas. Esto es normal. Yo sé que en la Biblia no se usa juicio investigador en la terminología, pero se da por aludido que en un juicio hay investigación de todos los detalles de la vida de cada ser humano. Y dice que ese juicio comenzaría después de los 2300 años. La segunda etapa es el juicio que yo llamo sentencial, que la Biblia también así lo califica, donde se da la sentencia. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es justo sea justo todavía. Donde se da la sentencia, cuando se tira el incensario de la intercesión, Cristo lo tira a la tierra, allí acaba el tiempo de gracia y todos los casos han sido dictaminados. Y el que es sellado, y el que no lo es, no fue, pero no sabremos. Porque si supiéramos, entonces no hay tiempo de gran angustia. Entonces, veamos claramente. Vamos a seguir leyendo, pero ahora Cristo en su santuario, página 97. Y esta cita es relevante porque es una cita que nos da más detalles, se compenetra en esta obra de juicio, que es tan importante porque ahora nosotros estamos viviendo esa hora tan especial. Entonces, antes de leerlo, quisiera decirte que el mensaje del primer ángel dice: porque la hora de su juicio ha llegado. Tenemos pruebas que estamos en un juicio. Leamos entonces esta cita que es tan importante. Así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la víctima ofrecida y por medio de la sangre de ésta se transferían figurativamente al santuario terrenal, así también en el nuevo pacto los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo y transferidos de hecho al santuario celestial. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión, mientras prosigue el juicio investigador en el cielo. Mientras se eliminan del santuario los pecados de los creyentes arrepentidos, esta obra debe realizarse antes que venga Cristo para redimir a su pueblo, pues cuando venga traerá con él su galardón para otorgar la recompensa a cada uno según haya sido su obra. Me detengo. Esto es importantísimo que tú lo comprendas, que todos podamos entenderlo. Una vez al año en el santuario terrenal ocurría el día de Yom Kippur, el día del juicio. Ese era un día de pavor, se llama el día terrible. Venían todos los israelitas y se arrodillaban delante del santuario y la Shequina de Dios se hacía manifiesto y la tierra empezaba a temblar. Se elegían 2 machos cabríos para hacer el papel del futuro Mesías y el otro de Azazel, Satanás. Se echaban suertes y se sabía quién era quién. Luego el que fungía del papel del Mesías se lo sacrificaba.
se sacaba la sangre y se lo ponía en un cuenco, un recipiente. Y solamente el sumo sacerdote tenía derecho ir y caminar desde el atrio al lugar santo y al lugar santísimo. Una sola vez al año pasaba el sumo sacerdote para allá. El sumo sacerdote tenía 2 piedras, una de color rojo, otra de color verde, unim y tumim, y estas eran las piedras del juicio. El pectoral con las 12 piedras, y ahora él entraba, pero se había hecho el sacrificio por el sacerdote también, para que él no fuese encontrado falto. En ese momento vemos claramente de que entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, había un hilito atado a su vestimenta que iba hasta fuera del santuario, y se escuchaba, se tiraba para ver si estaba sonando las campanitas y no había sido fulminado, muerto por culpa de algún pecador o pecado no confesado. En ese momento Dios se le aparecía, consumía la sangre de ese recipiente, y al consumir la sangre ocurría la obra de limpieza del santuario. Una vez al año, toda la sangre coagulada en la cortina, que eran los pecados confesados de todo un año, ahora venía la gloria de Dios y hacía lo que se hace en la tintorería. Se sacaba todas las manchas, todo ese peso, quedaba limpia las cortinas, quedaban pulcras y quedaban livianas de vuelta para que comience otro año más de la existencia de seres humanos que pedirían perdón por sus pecados. En ese momento ocurría la obra del juicio. En esa fiesta estaba incluida todas las 3 etapas del juicio: investigador, sentencial y ejecutivo, porque si alguien no había confesado o hecho bien las cosas, el juicio ejecutivo lo fulminaba a esa persona. Tenemos en las pruebas lo que le pasó a Acán, lo que le pasó a los hijos de Aarón. Era sacro el lugar santísimo. No podía nadie jugar con el día del juicio. Y así, este sistema ahora se traslada al tiempo del fin. ¿Por qué digo esto? Porque las cosas aquí en la tierra, el tabernáculo terrenal, eran una sombra del porvenir. Dios nos dice que el día del juicio ha llegado. Después de los 2300 años, en 1844, algo fenomenal comenzó a ocurrir. Cristo Jesús ahora recibe su reino. Cristo Jesús es llamado por el Padre, y no ocurre la segunda venida de Cristo en ese momento, sino que Cristo ahora se va al trono del Padre, que es un trono duplo, a donde Él recibe el derecho de juzgar o cojuzgar con el Padre, y Él además es el intercesor. Esto es maravilloso. Cristo Jesús le dio el derecho al pueblo de Dios de saber esta verdad. Vemos que Cristo Jesús ha estado en la obra de investigación y también de intercesión. Vemos que cuando esa obra acabe, entonces vendrá el juicio sentencial y después el juicio ejecutivo. Qué interesante, pero debo retroceder. Cuando era aceptado el sacrificio de Israel y eran encontrados sin mancha, el que hacía de papel de Satanás Azazel, se le transfería todos los pecados sobre él y se lo echaba al medio o en el medio del desierto, sin agua, sin comida, para que muera en el desierto, prefigurando o mostrando lo que va a acontecer con Satanás en el día final, en el día del juicio final, cuando él morirá con todos sus secuaces en el lago de fuego. Todo este panorama tenía un significado apocalíptico.
escatológico para el tiempo del fin. Estimados, sin esta profecía no hay comienzos proféticos para el pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos y los que tienen la fe de Jesús. Estimados, sin esta profecía de los 2300 años no seríamos nada especial. No tendríamos un origen profético. Seríamos una iglesita más que habla y habla y habla y no tiene dirección profética. Por eso cuando yo veo que en las iglesias o líderes o pastores atacan profecías como estas, es un plan magistral de Satanás porque no les da propósito ni les da el conocimiento por qué su iglesia existe. Esta es la profecía que debemos estudiarla porque está llena de cristología y justificación por la fe. Ahora, ¿qué te parece? Vamos a orar, pedirle al Dios de los cielos que nos abra el intelecto y que podamos aplicar esta profecía. Padre que moras en los cielos, gracias por explicarnos el reloj del tiempo, los marcadores del tiempo, esta profecía contundente, pero aún hay más. Tráenos la próxima semana otra verdad y ayúdanos a entender lo que tú tienes para nosotros. Esto lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Te digo a ti, todos los viernes tenemos programación a las 7 horas Pacífico. Haz tú el cálculo y puedes tú ver el nuevo tema sobre Daniel. Invita a otros, comparte nuestro canal de YouTube, que se suscriban. Y de nuestra parte te decimos a ti y a los tuyos, que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, al